Qué alegría poder contar nuevamente con ustedes en un programa más de Urgente llamado a la Santidad. Nos alegra estar con ustedes y poder compartir estos temas que nos llevan a un encuentro vivo y palpitante de amor con Jesús, que nos aguarda siempre a cada uno de nosotros, sobre todo en la Eucaristía, en el sacramento del amor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante para cada uno de nosotros, porque nos lleva justamente a encontrar el verdadero camino de la vida, el camino de santidad, camino sencillo pero angosto. El camino que lleva a la vida, el camino que lleva a la vida eterna, es un camino ciertamente no muy cómodo para nuestra naturaleza caída, para nuestra debilidad y fragilidad humana. Ciertamente que vamos caminando por este mundo y experimentamos todos la debilidad de nuestra carne, nuestra vida que está siempre en esa batalla, en esa lucha, como dice San Pablo en el capítulo 6 de la carta a los Efesios: ármense con la armadura de Dios para poder resistir las maniobras del mal, del maligno, porque nuestra lucha no es contra hombres, sino contra las fuerzas del mal. Nuestra vida está centrada en el amor de Dios. El camino de santidad, no lo olvidemos, es un camino de amor, camino de vida. Solamente los que se entregan al amor pueden encontrar el verdadero camino de la santidad, porque la santidad implica una inmolación permanente, completa de nuestro ser, y la inmolación ciertamente no es nada cómodo para nuestra naturaleza. Quisiéramos lo que no nos fastidia, lo que no nos molesta, lo que no nos haga sufrir, aquello que nos haga sentir más confort y comodidad. Así naturalmente nosotros tendemos, mas sin embargo debemos recordar que nuestro Señor decía muy claramente: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ahí, pero angosto y estrecho es el camino de la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos describen cuál es la realidad de nuestra vida que nos lleva a la felicidad eterna. Todos estamos llamados a ir al banquete eterno. Hemos venido a este mundo para encontrar la salvación y la vida. Dios a nadie ha creado para la condenación. A todos Dios nuestro Señor, en su amor y en su bondad, nos ha llamado, y desde que hemos venido al mundo hemos recibido esa llamada, esa vocación a ser felices, a vivir con Dios eternamente. Porque recordemos que hemos sido hechos a imagen y semejanza del Creador. Y como somos imagen y semejanza del Creador, nuestra patria no es este mundo, nuestra patria es el cielo, donde Dios nos aguarda para darnos el premio de todos los esfuerzos y trabajos de esta vida. Como vemos, querido amigo de tu programa de Urgente llamado a la Santidad, el camino de la santidad hoy nos ocupa ver a la luz de la palabra de Dios cómo es un camino con el cual tenemos que encontrar por la gracia de Dios, pero es un camino que desde luego es estrecho, es difícil. Recordemos otras palabras de Jesús que dicen: esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque yo les aseguro que muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando hemos encontrado el amor de Dios, cuando nos hemos entregado al amor de Dios, claro que sí podemos entrar en el camino de la santidad y de la vida, porque Dios es nuestra santidad en nuestra vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Recordemos también las otras palabras de Jesús que dicen: yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es ese camino, esa vida, esa verdad que nos lleva finalmente a la meta, que es nuestra salvación eterna. Yo quiero, al iniciar este programa, presentarte algunos pasajes de la Sagrada Escritura. El profeta Isaías, en el capítulo 2, versículo 3, nos dice: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y andaremos por sus senderos. ¿Qué es lo que nuestro Señor nos dice por medio del profeta Isaías? Venid, subamos al monte del Señor. Para poder encontrar el camino seguro, el camino de santidad angosto y estrecho, para poder encontrar ese camino de la muerte a nosotros mismos, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Para poder entrar por ese camino que es la renuncia a nosotros mismos, el morir a nosotros mismos, que implica precisamente esa inmolación,
necesariamente tenemos que subir hacia el monte del Señor. Entrar en los caminos de la santidad significa poner nuestro corazón en Dios, empezar con un diálogo amoroso con nuestro Señor, sobre todo para ellos, desde luego, entregados al amor de Dios en la oración permanente, la oración del corazón, no la oración de los labios, la oración del corazón que se eleva hasta Dios, hasta el trono de Dios, para poder encontrar el camino, porque es el camino angosto y estrecho, que es el camino de la santidad, solamente por gracia de Dios lo podemos encontrar. Claro está que el hombre tiene todos los elementos y todas las gracias que Dios le da y le ofrece en cada momento para que pueda encontrar ese camino de la salvación. El hombre no está predeterminado para la condenación, ni mucho menos imposibilitado para encontrar el amor de Dios. Todos tenemos los medios, tenemos las condiciones, los regalos, los dones, la bondad de Dios, la sabiduría y el amor de Dios para que podamos entrar por el camino de la santidad. Pero exige de nosotros ese esfuerzo de voluntad, de subir al monte del Señor, de poder llegar a la presencia de Dios y poder estar en la oración, en la intimidad con Dios, para que Él te descubra a la luz del Espíritu Santo ese camino de la vida. No es fácil, ciertamente, encontrar el camino de la salvación, porque como es difícil, como es estrecho y angosto el camino, requiere de nosotros esa renuncia a nosotros mismos, ese morir a nosotros mismos, esa ofrenda, esa inmolación de nuestro egoísmo, de nuestra soberbia, de nuestro amor propio, de aquello que no nos deja avanzar en el camino de la santidad. Por eso es por lo que decimos, afirmamos en este tema, que el camino de santidad es sencillo, es estrecho el camino, es angosto, es muy concreto en el camino de la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. El camino de la salvación es el camino de la cruz, y seguir a Jesús es seguir por el camino de la cruz. Pero nos encontramos con una necesidad urgente, y nos lo dice la palabra de Dios. La necesidad es de hacer un alto en el camino. De antemano ya sabemos que el mundo en el que vivimos es un mundo muy agitado. Nos implicamos en tantas actividades, tal vez responsabilidades que tenemos, muchos trabajos, muchos esfuerzos para poder llevar adelante nuestra vida, y en el agitado mundo en el que vivimos, moviéndonos para un lado y otro, podemos perder esa dimensión importantísima para poder llegar a encontrar el camino de la vida, que es hacer un alto en el camino. Buscar los momentos de soledad, los momentos de silencio, como los tiempos de Cuaresma que cada año la iglesia nos da, son tiempos precisamente para entrar dentro de nosotros mismos y ahí en la oración, en el diálogo íntimo, haciendo un alto en el camino, poder revisar nuestra vida para ver cómo andamos delante de Dios. Tenemos que ir revisando, así como si vamos a un ejemplo, los vehículos. Un vehículo que nunca se revisa, no le revisas el aceite, el agua, puede llegar un momento en que se desvieló porque no lo revisaste. No le revisas, no, debes llevarlo a la afinación, etcétera. Todo eso para que esté funcionando bien un automóvil. Si esto pasa con las cosas materiales, ¿cómo no debe ser más urgente para lo más esencial que es nuestra vida espiritual? Por eso es tan importante, la iglesia pone cada año los ejercicios cuaresmales. Y a los sacerdotes y demás personas consagradas nos piden hacer un alto en el camino también y hacer ejercicios espirituales con cierta frecuencia, porque necesitamos estar revisando nuestra vida a cada momento. Dice el profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16: haced alto en el camino y ved, preguntad por las sendas antiguas, ¿es este el camino bueno? Pues seguidlo y hallaréis la paz para vuestras almas. Para poder encontrar el camino de la santidad, que es camino sencillo y angosto, camino difícil ciertamente, camino de renuncia y de muerte a nosotros mismos, para poder amar el morir a nosotros mismos, necesariamente tenemos que entrar en ese diálogo permanente y a solas con el Señor. Se dice en la Sagrada Escritura, en el Santo Evangelio, que Jesús con mucha frecuencia se apartaba a lugares solitarios para orar. Ahí pasaba las noches en oración, porque la oración es esencial para la vida del alma, y es el mal que hoy está
acosando al hombre de nuestro mundo de hoy. El hombre de hoy, de este mundo posmoderno, es un hombre que ya no tiene tiempo para la oración. Ya ha perdido, decía el Papa Pablo VI de feliz memoria, el hombre moderno, decía en aquel entonces Pablo VI, ha perdido la llave de su interior y no encuentra la llave para volver a entrar en su interior. Con frecuencia podemos llegar a esta trágica realidad de perder la llave del interior, de nuestra vida interior, del santuario íntimo donde Dios habita. Y como nos implicamos en tantas actividades y tantos quehaceres y problemas del mundo, no le damos lugar para esos momentos tan esenciales que son los momentos de la intimidad y de la oración. La Iglesia muy sabiamente a nosotros los sacerdotes, a los consagrados, nos pide a través de la liturgia de las horas, del libro de las horas del día, hacer altos permanentemente en el camino, a lo largo del día, para orar, para ponerse en la presencia de Dios, para meditar la Sagrada Escritura, los salmos, para meditar la doctrina de los santos padres de la Iglesia, para meditar los himnos, las oraciones que elevan nuestro corazón y nuestra alma, para no perder ese camino que nos lleva a la vida. Pero en el mundo tan agitado, vuelvo a insistir, corremos el riesgo de perder ese camino, de perder la meta de nuestro caminar, que es precisamente la vida eterna. Hay una experiencia que vivió Santa Faustina, la mensajera de la Divina Misericordia, la experiencia de tener una especie como de visión en su oración mística, donde Dios nuestro Señor le mostró dos caminos. Es una visión que está en escena presentándonos un relato del Santo Evangelio. Y en esos dos caminos ella veía un camino muy ancho, muy lleno de muchas comodidades, de muchos lugares de recreación, de flores, de muchos lugares muy agradables, donde caminaba mucha gente muy distraída, sin mirar hacia arriba, solamente entretenida en las cosas materiales, en lo atractivo del mundo, decía ella. Y ese camino iba hacia una meta. Y notaba como muchas de estas personas que iban por ese camino en diversiones y en disipaciones, llegaban al final del camino y ahí había un abismo que se abría. Y las personas, sin saberlo, sin darse cuenta, cuando menos lo esperaban, se precipitaban a aquel abismo, y allá en el abismo aquellas almas eran atormentadas terriblemente. Ella se imaginaba que eran justamente los tormentos eternos del infierno, donde veía cómo las almas caían y ya irremediablemente quedaban ya ahí sumergidas en un tormento que no tenía remedio. Después de haber pasado un breve tiempo en confores y en muchas distracciones, sin atender a lo trascendental de su vida, que es la vida eterna, caían en ese abismo. Paralelo a ese camino, veía un camino muy angosto, muy estrecho, que es el tema justamente de hoy. Un camino sembrado de abrojos, de espinas, de rocas, de obstáculos, de dificultades, donde iban algunas personas, no muchas, lamentablemente. Como dice el Evangelio, no son muchos los que van por ese camino, mas sin embargo iban en mucho dolor. Con sus pies descalzos tocaban las rocas, que muchas veces laceraban su piel, y caían, pero se volvían a levantar, aunque con dolor, pero seguían adelante, con su mirada puesta hacia el horizonte, porque al final de ese camino se abría un horizonte de luz y de vida. Y aquellas personas caminaban, no perdiendo de vista con su mirada aquel horizonte, aquella meta. Como decía el poeta, 3 cosas tenía para su viaje Romero: los ojos abiertos a la lejanía, atento el oído y el paso ligero. Y aunque sufrían aquellas almas por las espinas, por los abrojos, por las rocas, por lo difícil, por las caídas, por levantarse, sin embargo llegaban al final de la meta, y ahí eran abrazados en una luz infinita y eterna, donde el amado del alma los abrazaba con tanta ternura, donde entraban a un banquete eterno y no más volvían a recordar aquel pasaje que habían recorrido antes de dolor y de pena. Y nuestro Señor le hizo sentir a Santa Faustina, y nos hace sentir ahora a nosotros,
Qué diferencia tan enorme del vivir un breve espacio en los goces del mundo y vivir un breve espacio en el dolor de este mundo que lleva a la vida eterna para ganar después la meta de la gloria por toda la eternidad, o la desgracia eterna para un breve momento de placer de este mundo. Esa es la realidad que nos rodea. Por eso, mi querido hermano, de este programa de Urgente Llamado a la Santidad, debes ser consciente de esa realidad de la vida, para que no te dejes fascinar por las realidades temporales, por las realidades de este mundo. Hoy el hombre vive fascinado y engañado, creyendo que acumulando riquezas, creyendo que teniendo mucho poder va a tener la felicidad, y no es cierto. Es el grave engaño del hombre. El hombre vive engañado porque no son las cosas materiales. Decía el Santo Padre, nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, que él nunca había visto que se llevara a sepultar a un cadáver con una mudanza de todas sus pertenencias hacia el sepulcro. A nadie se le ha llevado todas sus pertenencias de este mundo cuando se le lleva a enterrar. Se le lleva a enterrar a él solo, y todo lo que tenía en este mundo se quedó, porque nada nos vamos a llevar de las realidades terrenales. Después de una vida tan breve y tan presente, tan breve y tan fugaz, si no la viviste en el amor de Dios, en esa negación a ti mismo, en ese camino sencillo y angosto que lleva la vida, que es el camino de la santidad, de nada te sirvió haber acumulado riquezas. Yo he dicho, y ahora lo vuelvo a repetir, cuántos y cuántos hermanos que son llamados también a la vida eterna, como son quienes se entregan al crimen organizado, a los grupos criminales, al narcotráfico, a los secuestros, etcétera, a la droga, al tráfico de drogas, todas estas personas que lo hacen con el fin de acumular riquezas. ¿Cuántas de estas personas jamás van a disfrutar de todo lo que acumularon, aunque haya sido todo el oro del mundo? Jesús mismo lo dijo muy claramente: atesoren riquezas para el cielo. ¿De qué le serviría al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Nadie de los que han acumulado riquezas han sido felices ni lo serán jamás. Todo lo contrario, como dice la parábola de aquel rico Epulón y el pobre Lázaro. Esa parábola es muy ilustrativa. Aquel pobrecito que estaba a la puerta de aquel rico y quería ahí alimentarse con la comida que caía de la mesa del rico, y ni siquiera eso le daba. Los perros iban y lambían sus llagas. Cuando llegó el final, como va a llegar el final para todos nosotros, el final de nuestra vida, nos dice la Sagrada Escritura la diferencia tan enorme que hay de la suerte del rico y de la suerte del pobre. La suerte del rico era una suerte desdichada por toda la eternidad. Gritaba desde el lugar del abismo de tormentos y decía: Padre Abraham, envía a Lázaro que moje su dedo en el agua y me lo mete en mi lengua, porque me atormentan estas llamas. Abraham le dice: ya no es tiempo. Hay un abismo que nos separa entre ustedes y nosotros. Ya no es tiempo. El tiempo termina cuando termina tu caminar por esta vida. Si tu camino de santidad no lo has encontrado como camino de negación a ti mismo y de inmolación y de sacrificio, si tu camino de esta vida no ha sido de santidad y llevas un camino de placer y de acumular riquezas, qué triste sería, o qué triste será tu realidad al final de este breve destierro. Por eso, mi hermano, es tiempo de que reflexiones, es tiempo de que retomes el camino, es tiempo de que vuelvas al camino que es el camino de la santidad. Y por eso nos dice aquí la Sagrada Escritura que algunos dicen: no queremos ir por el camino. Es Jeremías 6:16. Ojalá no seas de ellos, porque dice también el Salmo: estos son gente de corazón torcida que desconoce mis caminos, por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Hermano, estás llamado a entrar en el descanso, no ir a la condenación eterna. Reflexiona, revisa. Vamos a un corte y volvemos con ustedes. Y nuevamente volvemos con ustedes para continuar este fascinante camino, este urgente llamado a la santidad. ¿Cree, mi querido hermano, que realmente la palabra de Dios te urge y nos urge para retomar el camino? Si has caminado, por desgracia, por el camino ancho y estrecho que lleva a la perdición,
Es tiempo de retornar. Por eso la Sagrada Escritura continuamente nos llama a la conversión. Arrepiéntanse, como dice cuando inicia la Cuaresma la Sagrada Escritura, y nos dicen en la frente con la ceniza: arrepiéntete y cree en el Evangelio. El arrepentimiento y la conversión son esenciales para poder encontrar el verdadero camino que lleva a la vida. Recordemos que la palabra de Dios es clara y eficaz. La palabra de Dios no miente, porque Dios es verdad y vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Por esa razón, este camino, que es un camino de verdadera santidad y de vida, está cimentado, como debemos asimilar en nuestra vida, en dos grandes verdades. Dos verdades que nunca debemos olvidar. Por un lado, la verdad de nuestra miserable pequeñez, de nuestra nada, de nuestra miseria humana, de la debilidad en la que nos ha dejado el pecado original. Es una realidad que todos palpamos a cada instante, porque, como decía el apóstol Pablo, veo el bien y lo apruebo, pero hay una ley que frena, la ley del Espíritu, que me impulsa, que me induce a hacer el mal cuando quiero hacer el bien. Veo el bien y lo apruebo. Yo creo que inclusive hasta los criminales que han caído en garras del maligno con inducirlos a la muerte y a matar y a destruir, como dice Juan 10:10, el ladrón viene a robar, a matar y destruir, aún ellos experimentarán muy dentro de su corazón ese llamado que Dios nos hace a todos a volver al camino de la santidad, al camino de la vida. La llamada, vuelvo a insistir, es para todos, aún para los más grandes pecadores. Recordemos aquel pecador que estaba a un lado de la cruz, crucificado con Jesús, el buen ladrón, cuando le dice a nuestro Señor: acuérdate de mí, Señor, cuando estés en tu reino. Y el Señor le dirá: hoy estarás conmigo en el paraíso. Por eso decimos que es una urgente llamada a la santidad, porque el conocer este camino, el caminar por el camino angosto y estrecho, es una gracia, es un regalo que Dios nos puede conceder a todos, aún al más grande pecador. Porque dice el Señor: no son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se arrepientan y vivan. El Señor te da la oportunidad aún a ti que pudiste haber tenido una vida de gran pecado. Te da la oportunidad de retomar y regresar al camino de la salvación y de la vida. Por ti, mi querido amigo y hermano, derramó Jesús hasta la última gota de su sangre. Jesús derramó su sangre en la cruz, la derramó para todos, para salvar a todos, porque la salvación de Jesús es universal, es cósmica. A todo el cosmos vino Jesús a transformar, con su sangre vino a redimir y a salvar a todos los hombres. Querido hermano, por esa razón, hoy Él te viene a poner en tu corazón y en tu vida esta llamada. El reconocimiento de tu miseria y de tu pecado es la primera verdad. Reconocer que eres capaz de amar a Dios con todo tu corazón, pero también tienes la posibilidad, si tú no quieres amar a Dios, de rechazar a Dios, porque Dios respeta tu libertad y tu voluntad. Segunda verdad de este camino de santidad es el amor omnipotente, paternal y misericordioso del Señor. Decía el apóstol Pablo también, refiriéndose a esta segunda verdad: todo lo puedo en aquel que me da la fuerza. San Pablo reconocía su nada, su debilidad, su fragilidad, que lo estaba llevando continuamente a hacer lo que él no quería. Mas sin embargo también reconocía que todo lo podía en aquel que le daba la fuerza. Todo lo podemos en el amor de Dios. El apóstol decía: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Cuando hemos descubierto el camino de la santidad, el camino de la vida, el amor nos abraza de tal manera que ya no tenemos miedo, aunque tengamos que ofrecer la vida por causa del Evangelio, como ha sucedido en la vida de los mártires. Este camino del Evangelio es un camino de verdadera santidad, un camino que el profeta Isaías ya lo había prometido. En el capítulo 35, versículo 8 del libro del profeta Isaías nos dice: habrá ahí en el desierto una senda que se le llamará camino santo. No caminarán por él hombres inmundos. Será para ustedes camino recto, de tal suerte que aún los más sencillos no se extraviarán en ese camino. Qué claro nos habla el profeta Isaías, capítulo 35, versículo 8. Es un camino
que nos lleva realmente a encontrar la realización plena de nuestra vida. Es el caminito que le llamamos camino evangélico de infancia espiritual. La sencillez, la pequeñez del alma es lo que atrae la mirada de Dios. Quien se ha abrazado al camino de la pequeñez y de la humildad es el que atrae las miradas de Dios. Inclusive para poder liberarse de las fuerzas del mal. Hoy está muy de moda hablar de posesiones y de opresiones del maligno, porque el hombre le abre las puertas por los campos del esoterismo, de la nueva era, etcétera, y abre las puertas de tal manera que muchas personas están dañadas, oprimidas por las fuerzas del mal, porque le han abierto los caminos al maligno. Para poder contrarrestar las fuerzas del mal, para poder que el hombre recupere la libertad y la paz, necesario absolutamente es entrar por el camino de la pequeñez, de la humildad, del amor. El amor ahuyenta las fuerzas del mal. Hay una experiencia que narra Santa Teresita del Niño Jesús, que es la maestra doctora de la Iglesia, maestra de este camino de verdadera santidad. Santa Teresita dice que un día ella estaba en su habitación, tal vez descansando, cuando ella describe en sus escritos, no sabe si en sueño o despierta, vio a unos seres muy deformes, horribles, que venían caminando y se movían con cadenas muy pesadas, muy lentamente, pero que venían como caminando hacia donde ella estaba. Cuando vio aquel espectáculo de aquellos seres misteriosos, ella notó que cuando ella los vio, aquellos seres se escondieron. Aquellos espíritus, podemos darle ese título, se escondieron. Ya no los vio. Entonces ella, por su curiosidad femenina, dice que se asomó para ver por dónde se habían escondido. Y cuando ella notó que cuando ella se asomó, armaron una carrera y se van asustados, despavoridos, lejos de donde estaba Santa Teresita. Concluye, después de haber tenido esa experiencia, esa visión, concluye en sus notas, en sus comentarios de Historia de un alma, dice: ahí fue donde yo comprendí que un alma que se entrega al amor es temida por el demonio. El hombre que se entrega al amor de Dios no necesita ni siquiera preocuparse porque le hagan un exorcismo, porque lo liberen. El hombre que se entrega al amor de Dios, automáticamente huyen de él las fuerzas del mal, porque donde se prende la luz, desaparece la oscuridad. Y si Cristo ha entrado en la vida de un hombre, de una persona, de una mujer, en el momento de que Cristo entra en la vida, en ese momento desaparece automáticamente toda oscuridad y toda presencia del maligno, porque lo que hace que el maligno esté en una persona oprimiendo, atormentando, es que aquella persona no se ha abierto todavía al amor de Dios, todavía su corazón está lejos de Dios. Como podríamos decir recurriendo a aquella frase del Evangelio, cuando Jesús dijo: este pueblo me honra con sus labios, refiriéndose a un texto del Antiguo Testamento. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Muchas veces podemos estar honrando, glorificando a Dios aún con alabanzas, pero si nuestro corazón no está enclavado en el amor de Dios, si no tenemos a Jesús como centro de nuestra vida, el corazón está completamente marchito, y un corazón que no tiene a Dios está expuesto a que esté atrapado por el pillaje de los enemigos. Recordemos que tenemos tantos enemigos que nos pueden acechar en cualquier momento si no vivimos en el amor de Dios. Qué hermoso es este camino, mi querido hermano. Es una senda hermosa, lo dice Isaías 35:8. Habrá una senda llamada Camino Santo. Es el camino de santidad. Es un camino angosto, pero este camino es de verdadera santidad, el único que lleva al cielo. Es una senda escondida aún para muchos que nos llamamos o que somos consagrados. Decía un sacerdote, padre espiritual del seminario de feliz memoria, el padre Miguelito Sánchez, le llamábamos con cariño en el seminario. Fue padre espiritual de muchas generaciones de teólogos en el seminario mayor. Y un día, dando una plática a un grupo de teología, todavía estaba yo en el seminario, decía, y casi se le derramaban sus lágrimas, decía: veo con mucha tristeza a algunos seminaristas que salen del seminario para ordenarse llenos de conocimientos de Jesús, pero vacíos de Jesús.
¿Cuántas veces podemos estar con muchos conocimientos de Jesús? Tal vez doctorados en teología, tal vez conocimientos abundantes de toda la pastoral y teología y espiritualidad, pero si no tenemos a Jesús en el centro de nuestro corazón, estamos vacíos de Jesús y de nada sirve. Lo que lleva realmente por el camino de la vida es la experiencia interna de amistad personal. Por eso dice el documento de Aparecida que para poder ser discípulos y misioneros tenemos que tener un encuentro vivo y personal, decía el Santo Padre San Juan Pablo II, de ojos abiertos y corazón palpitante con aquel Jesús que es amigo. Un encuentro vivo y personal con Cristo. Si no hay un encuentro con Jesús, no se puede ser discípulo, ni tampoco se puede ser mensajero del amor de Dios. No se puede ser misionero y discípulo si no se ha tenido el encuentro vivo con el Dios vivo. Por eso, cuando alguien ha encontrado realmente a Jesús en su vida, se convierte en un verdadero testigo del amor de Dios, y es cuando puede convertirse en verdadero mensajero de la vida y puede caminar por ese camino angosto de la vida. Y aunque pase diversas penalidades, como es propio del camino de la santidad, no se desanima, porque va caminando por el camino que lleva la vida. Y recordemos, este camino de santidad es camino angosto. En una ocasión, San Pío de Pietrelcina, aquel santo sacerdote que vivió con los dolores y las llagas de nuestro Señor, unido a la pasión de Cristo, un día envuelto en aquel dolor de vivir la pasión de Jesús, seguramente le debió haber dicho a nuestro Señor: Señor, dame respiro, dame paz, quiero encontrar un alivio a mis dolores. Y el Señor le responde y le dice: sentirás agudo el dolor en el cuerpo y más agudo en el alma. ¿Cuántas veces me habrías abandonado si no te hubiera crucificado? En la cruz se aprende a amar, y yo no la doy a todos, sino a los que más quiero. Palabras conmovedoras, difíciles, pero de una realidad asombrosa de lo que significa el verdadero camino de la santidad. Sentirás agudo el dolor en el cuerpo, le dice, porque la pasión de Cristo es una medicina redentora para tantas almas que están en camino de perdición. Y los que son elegidos para unirse a la pasión de Cristo contribuyen a la redención del mundo. Y es lo que pasa con aquellas almas que Dios ha elegido para compartir su pasión, compartiéndole las llagas de nuestro Señor. Nos dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículos del 13 y 14. Nos dice una conmovedora afirmación: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que van por ahí, los que entran por ahí. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto es el camino que lleva a la vida, y qué pocos son los que dan con él. Palabra de Dios. Jesús nos dice muy claro, qué hermoso y qué claro nos dice el Señor. Tenemos que entrar por ese camino de la santidad y de la vida, aunque nos cueste. Ciertamente hay una frase muy popular que dice: lo que vale cuesta y lo que cuesta vale. El camino de la vida es un camino angosto, ciertamente, pero qué felicidad después. Por eso decía Jesús: atesoren riquezas para el cielo, donde ni el ladrón llega ni la polilla lo destruye, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Jesús nos redimió con su cruz. El cristiano no puede más que abrazarse a la cruz de Jesús en el camino de la santidad. Nos vamos a un corte y volvemos con ustedes. Nuevamente estamos con ustedes. ¿No les parece, queridos amigos de Maravisión, que en este urgente llamado a la santidad ciertamente encontramos el amor de Dios? Si Dios nos llama a inmolarnos en la cruz, a caminar con Jesús en el camino de la redención, es porque Él quiere compartir con nosotros ese camino de vida. Necesitamos también ser verdaderos apóstoles, verdaderos mensajeros, verdaderos misioneros. Decía el apóstol Pablo: ay de mí si no evangelizare. No podemos llegar a la vida eterna aún caminando por el camino angosto y estrecho si no tenemos en el corazón ese espíritu misionero. No podemos nosotros tampoco renunciar a la actividad salvadora y misionera de la iglesia. Si queremos ser realmente
quienes recibimos el premio de la vida eterna, tenemos que trabajar por la salvación de todos los hombres, aprovechar todos los medios como los medios de comunicación, aprovechar también todas las circunstancias como son las de ejercer la caridad, porque recordemos que la salvación se realiza en orden a la caridad. Lo que le hiciste a uno de mis más pequeños, a mí me lo hiciste. O lo que dejaste de hacer a uno de aquellos pequeños, a mí me lo dejaste de hacer. Es así que el camino de la salvación implica para nosotros un compromiso. Queremos salvarnos, no podemos salvarnos si no hemos llevado a muchos hermanos nuestros, pero de una forma incansable, por el camino de la salvación. Decía San Rafael Guízar y Valencia, aquel santo misionero que misionó en varios países, inquieto, pregonero del Evangelio, misionero según el corazón de Cristo. Él decía: yo daría hasta un ojo de mi cara por la conversión de un pecador. Y él podía viajar hasta lugares más extremos con tal de ir a un lugar donde hubiera un pecador que quisiera arrepentirse o quisiera recibir los auxilios divinos. En los tiempos de la Revolución, cuando en México se vivió aquella guerra en la cual muchos cristianos inclusive entregaron su vida gritando: viva Cristo Rey, el Señor de Guadalupe. En esos tiempos de revolución y de dificultades, en medio de las balas, él se disfrazaba muchas veces hasta de sortijero para andar vendiendo ahí entre los soldados y poder identificarse con aquellos que caían heridos y podían morir y decirles: soy sacerdote, quiere recibir los auxilios espirituales, y lo auxiliaba ahí en esos momentos de guerra. Se dice que inclusive un sombrerito que él usaba en los combates, cuando había algunos momentos de encuentro de guerra, el sombrerito acababa perforado por las balas y él nunca le alcanzó una bala, pero él, incansable misionero, llevando el amor de Dios. Es el camino de la salvación y de la vida. El camino que lleva a la vida es difícil porque implica esa renuncia a nosotros mismos, entregarse sin medida a los demás, al amor de Cristo. Nos dice también el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, versículo 44. Yo soy el camino, nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14, 6. Y en el texto antes citado de Juan 6, 44 dice: nadie puede venir a mí si el Padre que lo ha enviado no lo atrae. Y el Padre ciertamente no atrae gente muy importante. Por eso dice en Lucas 10, 21: te glorifico, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeñitos. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Palabra de Dios. Lucas 10, 21. Qué grande es esa llamada del amor de Dios. Dios llama a los pequeños, no olvidemos. Dos verdades deben animarnos en el camino a la santidad: nuestra miserable pequeñez, por un lado, de conciencia plena de que somos débiles y frágiles, pero por otro lado, la confianza y el abandono que, a pesar de nuestras muchas miserias, contamos con el amor omnipotente, paternal y misericordioso del Señor. Pero tenemos que avanzar por el camino de la vida, por el camino de la salvación. Por esa razón, no es posible que podamos entrar por el camino de la salvación si no nos hacemos pequeños. Hay un ejemplo que he citado en alguno de los libros que un servidor ha escrito, o en otros libros también, pero en este libro, en uno de ellos, puse un relato de un ejemplo, recurriendo a podríamos decir, una parábola, un ejemplo, que nos podemos encontrar en los que cultivan las colmenas, los que cultivan la miel, las abejas, los apicultores le llaman. Ellos, según la técnica de la apicultura, ellos tienen para los cajones donde las abejitas trabajan y llevan la miel, ellos tienen unos peinecitos que ponen en la puerta del cajón para que única y exclusivamente entren y salgan las abejitas, que son muy esbeltas, las abejitas que no suelen ser grandes. Ellos entran, depositan la miel, salen, van a trabajar, vuelven a traer la miel, y es el trabajo activo de esos animales pequeños, y pueden entrar y salir. Pero junto a esos lugares suelen empezar a moverse otros animalitos que se les llama zánganos,
Y esos animales llamados zánganos son animales más grandotes y muy cabezones, según dicen los que los conocen. Son grandes y cabezones. Y esos animales, lógico, lo único que hacen es no hacer nada, no trabajar. Y están nada más ahí esperando a que llegue la miel para comérsela. Y cuando hay zánganos, se comen toda la miel que traen las abejitas, pero ellos nunca trabajan, ellos no la van y la conquistan, ellos nada más se la comen. Entonces, pues, los peinecitos son para evitar que esos animales llamados zánganos se metan al cajón. ¿Qué pasa? Cuando llega un animal de estos llamados zánganos y se quiere meter, se le atora la cabeza, se le atora el cuerpo en las hendiduras y no puede entrar. Desde afuera solamente puede oler la miel, pero ahí se quedará afuera, no podrá entrar para comérsela. Eso sucede en la práctica, en la vida, cuando los pequeños, que son aquellos que se entregan al amor de Dios, pueden entrar al festín eterno. Los zánganos, que son aquellas personas que nunca trabajan y que solamente viven obstinados en sus ideas propias, aferrados a sus propias pasiones y orgullo, sintiéndose grandes y poderosos. Ellos, por ser grandes y poderosos, no van a poder entrar, se van a atorar, se les atora la cabeza, por cabezones y grandes no entran. Eso sucede precisamente con los soberbios. Ya tendremos un programa en este Urgente Llamado a la Santidad, en sus programas de Urgente Llamado a la Santidad, un programa expresamente dedicado precisamente a lo que es la terrible desgracia de la soberbia, cómo los soberbios ya no tienen remedio. Eso lo veremos en algún momento oportuno en estos programas. Ahora nos queda decir solamente que quienes pueden entrar por ese camino estrecho y angosto que lleva la vida, quienes pueden inmolarse hasta inclusive la muerte, quienes pueden amar el sacrificio, quienes pueden unirse plenamente a la pasión de Cristo, quienes pueden verse libres de las fuerzas del mal, aún de las acechanzas del demonio, aquellos que se hacen pequeños, los que se hacen niños. Por eso el Señor gustaba tanto y insistió tanto. Les aseguro con toda verdad que si no cambian y no se hacen como los niños, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Por eso el Señor lo insistió tantas veces. Solamente el cambiar el corazón y hacerse pequeños es lo que nos va a llevar finalmente a la vida eterna. Yo creo, mi querido amigo de María Visión, de este tu programa de Urgente Llamado a la Santidad, que tú quieres ser uno de esos pequeños, de aquellos que quieren decirle al Señor: Señor, doblega mi soberbia. Jesús, quebranta mi orgullo. Jesús, transfórmame. Jesús, hazme que reconozca tu pequeñez, el que te quedaste desnudo en la cruz. Que te conozca y que conozca tu bondad y tu misericordia para quedarte inclusive en los sagrarios, en todos los sagrarios del mundo, donde pequeño en cada hostia consagrada estás muchas veces olvidado y solo en la soledad de los sagrarios. Esa es la pequeñez la que lleva la vida, son los que conquistan la vida eterna. Mi querido hermano, qué gozo que hayas participado de tu programa, y pidamos a Dios que llegues a ser tú y yo de los pequeños que entran en el reino de los cielos. Te bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta tu próximo programa, Urgente Llamado a la Santidad.